Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco busca un nuevo número 2 para la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cambios en la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Dicasterio Doctrinal del Vaticano. Su número 2, Giacomo Morandi, se convierte en el nuevo obispo de Reggio Emilia, en el norte de Italia. Llegó a la congregación en 2015 y la ha coordinado como secretario más de 4 años. Trabajó en los documentos sobre la visión católica de las bendiciones a parejas homosexuales, la posibilidad de recibir las vacunas o el de los problemas que plantea la eutanasia y el suicidio asistido. Creo que si solo se presentan situaciones emotivas, aunque sean importantes, no podemos desenredar la madeja. Muchas veces detrás de la expresión tener compasión se transmite una idea que tiende a no destacar la verdad de las cosas. El Papa está ahora buscando un número 2 para este delicado dicasterio vaticano. Su misión es, por un lado, promover la doctrina para que sea conocida y vivida y tutelarla, o sea, evitar que se produzcan desviaciones. El sucesor de Pedro reflexiona sobre el trabajo duro y poco retribuido que Jesús aprendió de su Padre. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos en nuestra catequesis sobre el trabajo de San José, que era artesano, un obrero de la madera que podría ocuparse tanto de la fabricación de utensilios y muebles como de la construcción de las casas. Un trabajo duro, poco retribuido, que Jesús aprendió de su Padre. Esta condición de obrero pobre provoca escándalo entre los coetáneos de Jesús, que no aceptan su enseñanza y no se explican las obras extraordinarias que realiza. También hoy existen muchas personas que sufren a causa del trabajo, personas explotadas o que no encuentran un trabajo digno. Hoy quiero rezar por todas ellas y por sus familias. Debemos recuperar el sentido del trabajo como elemento esencial que dignifica al hombre y coopera a su santificación. Trabajar como lo hiciera José y Jesús, más allá de darnos la posibilidad de ganarnos la vida y de sostener a nuestras familias, nos permite realizarnos concretamente, sentirnos útiles y colaborar en un proyecto que a fin de cuentas es el proyecto de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a reflexionar sobre el sentido que damos al propio trabajo, a verlo como un servicio, como un modo de ayudar a los demás con nuestro esfuerzo. Que el Señor los bendiga y bendiga todas sus tareas, de modo que sean siempre para la mayor gloria de Dios. Muchas gracias. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Este año se profundizarán las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede, según el número 2 de la Embajada de Estados Unidos ante el Vaticano. Como cada mes de enero, Francisco se reunió con el cuerpo diplomático para compartir su visión acerca de los problemas globales más urgentes del mundo. Para Patrick Connell, número 2 de la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, fue una oportunidad para buscar áreas de colaboración de su gobierno con el Vaticano. Algunos de los temas en los que creo que trabajaremos son la lucha contra el cambio climático, la lucha contra el tráfico de personas y la colaboración con la Santa Sede en la distribución de vacunas. Como saben, el Santo Padre ha pedido una distribución equitativa de vacunas y Estados Unidos ha sido un líder comprometido en la distribución de vacunas en todo el mundo. En este momento, Patrick Connell es el principal representante diplomático de Estados Unidos ante el Vaticano. Participó en la organización de la reunión de Joe Biden con Francisco a finales de octubre. Dice que esta visita tendrá como consecuencia una mayor colaboración con la Santa Sede.
Creo que el año que viene la relación entre Estados Unidos y la Santa Sede no hará más que fortalecerse, dada la profunda admiración y el respeto del presidente Biden por el Papa Francisco, como pude comprobar durante su visita en octubre. El encargado de negocios dice que muy pronto su embajada dará la bienvenida al nuevo embajador. El presidente ha nombrado embajador al ex senador Joseph Donnelly. Actualmente es embajador designado. Ya ha cumplido varios de los pasos que hay que dar para que lo confirme el Senado. Ha sido examinado. Esperemos que concluya los demás trámites y pueda estar aquí pronto. El ex senador de Indiana coordinará pronto la colaboración diplomática de Estados Unidos con el Vaticano. Colaborará con el país más pequeño del mundo para abordar los grandes y pequeños desafíos de la sociedad. El obispo de Roma lamenta el fallecimiento de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. Francisco, que se reunió con el presidente en junio, ha querido enviar un telegrama a la esposa e hijos de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, tras su fallecimiento. En el texto señala la gran pérdida que supone para Italia y la Unión Europea la muerte del presidente y lo recuerda como un creyente animado por la esperanza y la caridad. El Papa, que lo encontró en varias ocasiones, destaca su trabajo como periodista en Italia y su labor en favor del bien común desde las instituciones. También subraya cómo David Sassoli ha promovido la solidaridad en Europa y con los más desfavorecidos con lucidez y pasión. David Sassoli tenía 65 años y es el primer presidente del Parlamento que fallece en el cargo. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 1 de San Marcos, tenemos nosotros esta escena de Jesús donde enseñaba, donde expulsaba a los demonios, donde curaba todas las enfermedades. Y hay un dato curioso. Curó a la suegra de Pedro. Y aquellos que dicen de que las suegras son malas, no, el Señor nos dice hoy en su palabra que las suegras son buenas gentes. Pero las suegras también tienen que aprender la actitud de la suegra de Pedro, que al ser curada se dedicó a servirles tanto a Jesús como a sus discípulos. Son actitudes tan bonitas, tan humanas. Sé que muchos detestan a sus suegras, por lo metiche que son algunas de ellas, por supuesto. Bien, sin embargo, hoy el Evangelio nos invita a que nos compadezcamos y a que sepamos valorar toda la sabiduría, la experiencia y sobre todo por darnos esa pareja con la que compartimos. Pero el Evangelio también nos invita a que lleguemos a los pies de Jesús, a que nos confiemos a su amor y a su misericordia. El Evangelio de hoy nos invita a escuchar su palabra. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Realmente creemos en esa palabra del Señor? El Evangelio de hoy es una manifestación de fe de todo aquel gentío que acudía para ser curados, pero al mismo tiempo para escuchar su palabra, y ellos creían en su palabra. La pregunta de ahora será, ¿nosotros creemos en esa palabra de Jesús? ¿O simplemente la escuchamos porque es una palabra bonita? ¿O simplemente la escuchamos porque ya estamos acostumbrados? ¿O es esa palabra viva que penetra nuestro ser y que va forjando los cambios de nuestra vida diaria? Cada quien tiene que evaluar cómo escucha esa palabra del Señor, porque algunos van a escucharla simplemente por mera costumbre o tradición. Otros entró por un oído y salió por el otro y no pasó nada. Son muy pocos los que se detienen a meditarla y a irla poniendo en práctica en sus actividades diarias. Pero una vez que nosotros le creemos a Jesús y que vamos forjando ese cambio en nuestra vida, entonces viene esa manifestación de su amor y su misericordia
a través de la sanación. Cada uno de nosotros podemos acercarnos a Jesús a pedir que nos sane de la enfermedad del odio, de la rivalidad, de la soberbia, del orgullo, de la prepotencia, de la falta de fe. Esa sanación espiritual sin duda es la más importante y la que debemos pedir siempre, todos los días de nuestras vidas. Pero si por alguna razón alguno de nosotros padece una enfermedad física corporal, entonces es el momento para acercarse al Señor, pero para acercarse de una forma sencilla, humilde, confiada, como hijos e hijas que somos. Algunas veces nos acercamos a Dios de una forma exigente, de una forma chantajista. Señor, si tú me haces este milagro, yo te prometo que te voy a ofrecer un novenario de misas, te prometo que te voy a ofrecer una demanda, que podamos llegar nosotros a cierto santuario, etc. Sí, algunas veces queremos ser chantajistas con el Señor, como si Dios no conociera todo lo que hay en nuestro corazón. Mis queridos amigos, sepamos pedir, sencillos, humildes, ante los pies del Señor. Él, que sabe lo más profundo de nuestro corazón, con toda seguridad escuchará nuestra oración. Que así sea. Estados Unidos anuncia creación de nueva unidad antiterrorista para amenazas internas. Estados Unidos registró el lunes su mayor número diario de infecciones de COVID-19 con alrededor de 1.300.000 casos y en medio de este repunte, altos cargos de las entidades de salud fueron cuestionados por los senadores en una audiencia que se llevó a cabo el martes en el Congreso. Según argumentó el doctor Anthony Fauci, quien es el director del Instituto Nacional de Enfermedades y Alergias Infecciosas de Estados Unidos, este es un virus extraordinario, como el que no se ha visto ni de cerca en más de 100 años. Lo calificó además como un virus muy astuto que ha engañado a todos, todo el tiempo, desde el momento en que apareció hasta convertirse en primera vez en Delta y ahora en Omicron. Muy impredeciblemente, y destacó que están haciendo lo mejor que pueden. En otras informaciones, menos de una semana después del primer aniversario del asalto que se llevó a cabo en el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, el gobierno de Estados Unidos anunció la creación de una nueva unidad antiterrorista enfocada en las amenazas internas. Según un alto funcionario, las autoridades estadounidenses han detectado un aumento en el número de amenazas recientes ligadas al racismo y a posturas antigubernamentales. Por último, Estados Unidos insiste en que se van a seguir utilizando las herramientas diplomáticas y económicas en contra del Ejecutivo de Nicaragua liderado por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, al considerar que su gobierno no cuenta con un mandato democrático para estar al frente del país centroamericano. Según declaró Emily Mendrala, quien es subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, durante una conferencia de prensa telefónica, Ortega y Murillo se autoproclamaron en la jefatura de un gobierno que no cuenta con un mandato democrático para gobernar. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. La nación norteamericana enfrenta uno de los momentos más oscuros de la pandemia. Estados Unidos registró 1.300.000 casos este lunes, con la tasa de contagios diarios rompiendo récords mundiales a medida que las hospitalizaciones se dispararon en todo el país, alcanzando una cifra sin precedentes
de 146.000 personas, incluyendo miles de niños. Por esta razón, los senadores quisieron cuestionar a la cúpula de la salud estadounidense para entender si se han cometido errores y cómo revertir la tendencia actual, a pesar de que el número de fallecidos ahora no sea tan alto. Anthony Fauci, el epidemiólogo número 1 de la Casa Blanca, defendió la respuesta del gobierno. Este es un virus extraordinario, como el que no hemos visto ni de cerca en más de 100 años. Es un virus muy astuto. Ha engañado a todos, todo el tiempo, desde el momento en que apareció por primera vez, a Delta, hasta ahora Omicron. Muy impredecible y estamos haciendo lo mejor que podemos. Según el CDC, Omicron ahora causa el 95% de los contagios en Estados Unidos. Y por esa razón, considerando su alta contagiosidad, los CDC sopesan recomendar que las personas opten por las máscaras N95 o KN95, las cuales son altamente protectoras y empleadas por el personal hospitalario. Su directora Rochelle Walensky quiso aclarar las dudas sobre las personas en cuarentena y por lo cual recibió muchas críticas. Si están expuestos al COVID-19 y están completamente reforzados, no es necesario que se queden en casa después del 5º día, pero deben hacerse la prueba. Si tienen COVID, la orientación no se distingue entre su estado de vacunación. Entonces, 5 días después de sus síntomas, si se sienten mejor, si su fiebre está mejor, si su tos y garganta están mejor, entonces el día 6 pueden salir, pero tienen que usar una mascarilla. Entre tanto, se requerirá que las aseguradoras privadas cubran el costo de hasta 8 pruebas rápidas de coronavirus en el hogar por personas por mes, dijo la administración Biden el lunes. El plan entrará en vigor el sábado y se aplica a todas las pruebas en el hogar aprobadas en Estados Unidos. Congreso tuvo esta audiencia en un momento muy sencillo en Estados Unidos, donde la variante Omicron arrasa y las autoridades sanitarias del país han recibido críticas debido a mensajes contradictorios como lidiar con la nueva variante y cómo guardar cuarentena. Varios republicanos dijeron que el gobierno no estaría haciendo lo suficiente y muchas personas afirman haber perdido confianza en las autoridades sanitarias del país debido a estos mensajes. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América. Guatemala. Ofrecen recompensa tras emboscada a policías. Se ofrece una recompensa de 50,000 quetzales a las personas que faciliten información y conduzcan a las aprehensiones. El gobierno de Guatemala ofrece el equivalente a casi $6,500 para dar con los responsables del asesinato de 13 personas el 17 de diciembre y de liderar una emboscada a agentes policiales y fiscales del Ministerio Público el pasado viernes 7 de enero, cuando procedían a realizar allanamientos en comunidades de Nahualá, Sololá. Insto a la población a que contribuya brindando la información necesaria que lleve a la captura de los supuestos responsables para presentarlos ante los tribunales de justicia y que los hechos no queden en impunidad. En la emboscada, un inspector de la Policía Nacional Civil falleció, otros 9 agentes fueron heridos con arma de fuego, 1 con arma blanca y 40 más con objetos contundentes. Una situación que debe resolverse empezando por identificar la ruta histórica del problema, asegura el analista Gustavo García Font. Identificar plenamente a los actores y cuáles son sus demandas. Una vez identificados plenamente, se puede pensar en una directriz de diálogo. Un diálogo que autoridades aseguran ya inició, pero que por el momento persiste la tensión en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, 2 municipios que permanecen bajo estado de sitio desde diciembre de 2021. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que las autoridades han revelado que el 19.1% de la población objetiva en el Perú ya se encuentra vacunado con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. A través del Ministerio de Salud se anunció que se viene avanzando de manera eficiente con la inoculación de la tercera dosis en el Perú. Según las autoridades, el 19.1% de la población objetiva en territorio peruano ya se inmunizó con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Estas cifras se traducen en 5.360.200 personas que ya se encuentran debidamente vacunados con la dosis de refuerzo. El Ministerio de Salud manifestó que los hombres y mujeres mayores de 12 años forman parte de esta población objetiva en el Perú y serían aproximadamente 27.946.434 personas, según la data que maneja el Instituto Nacional de Estadística e Informática. De acuerdo a los datos que recogen las autoridades del sector salud, el 52.7% de la población mayor de 60 años ya habría recibido la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Personal encargado del Repositorio Único Nacional de Información en Salud señaló que hasta el momento se han aplicado 52.558.054 dosis contra el coronavirus y de esa cifra 24.880.915 corresponden a la primera dosis. 22.316.939 personas han sido vacunadas ya con la segunda dosis, mientras que 5.360.020 personas ya cuentan con la tercera dosis. Continuando con la información, la Policía Nacional logró intervenir una fiesta ilegal donde participaban más de 200 personas junto a una orquesta en San Juan del Lurigancho. Hace unos días atrás, las autoridades anunciaron que el Perú ya se encuentra enfrentando la tercera ola por coronavirus, desatada por la gran cantidad de contagios debido a la nueva variante Omicron. Ante este escenario, el gobierno central decidió ampliar los horarios de toque de queda e implementar una serie de medidas para contrarrestar los casos por COVID-19. Pese a las nuevas medidas y al toque de queda, la Policía Nacional del Perú logró intervenir un centro de convenciones ubicado en la cuadra 19 de la avenida Próceres de la Independencia en San Juan del Lurigancho, donde se desarrollaba una fiesta ilegal con más de 200 personas, quienes bailaban y bebían licor sin respetar ninguna medida de bioseguridad. Los vecinos de la zona declararon que el evento comenzó a las 11 de la noche y se prolongó hasta las 5 de la mañana del 11 de enero. Con el fin de evitar intervenciones y multas, las centenas de personas que participaban de la fiesta ilegal salieron corriendo del centro de convenciones. Hasta el cierre de este informativo, se dio a conocer que el personal de fiscalización del distrito de San Juan del Lurigancho clausurará de forma definitiva el referido local. Continuando con la información, cerca de 400 niños cusqueños recibieron juguetes gracias a un evento benéfico promovido por Resucita Perú Ahora. Alrededor de 400 niños en situación de extrema pobreza del distrito de Rondocán, en la provincia de Acomayo, recibieron juguetes educativos gracias a lo recaudado en el concierto benéfico que se desarrolló en la Basílica Catedral del Cusco, organizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco a través de la Orquesta Sinfónica del Cusco y el Arzobispado del Cusco, mediante la iniciativa pastoral Resucita Perú Ahora. A esta gran cruzada de solidaridad se sumaron el Colegio de Biólogos Región Cusco, la Oficina Diocesana de Educación Católica Cusco y el Centro Arquidiocesano de Apoyo a la Familia del Arzobispado del Cusco, quienes adquirieron productos de primera necesidad para preparar 100 bolsas de víveres que luego fueron entregadas a los adultos mayores de este distrito. Bajo la premisa de una iglesia sinodal, los voluntarios de Resucita Perú Ahora Cusco, junto con los colaboradores de la parroquia Santo Tomás de Aquino de Rondocán, encabezados por su párroco César Corimán Yamaita, organizaron una amena mañana para los niños y adultos mayores, con quienes compartieron una chocolatada y bizcochos. También se resaltó el valioso aporte de la municipalidad de Huanchac, que donó 200 juguetes para esta actividad, y el apoyo constante de los jóvenes de la Juventud Franciscana, que hicieron posible la realización de esta noble causa. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. La UCA, Universidad Jesuita Centroamericana, pide que caso de jesuitas no se politice.
Rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, la reapertura del caso de la masacre de los 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras no debe usarse como instrumento político. El múltiple asesinato tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989. El temor que tenemos es que se quiera politizar el caso, ¿verdad? Que se quiera politizar en este momento buscando pues que intereses políticos, no el supremo interés por la justicia y la verdad, sino otros intereses políticos como ganar puntos ante la población. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró al lugar el amparo solicitado por el fiscal general Rodolfo Delgado en contra de una resolución dictada el 8 de septiembre de 2020 por la Sala de lo Penal de la misma Corte, que cerraba el caso. Con esa resolución, el expediente retomó vigencia para que el proceso continúe. Creemos que es una oportunidad para que el sistema de justicia de El Salvador funcione, ¿verdad? Y que no sea este el único caso de graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado que sea llevado ante los tribunales. Este fin de semana falleció a raíz de un problema de salud el coronel retirado Francisco Elena Fuentes, vinculado con la masacre. Era parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como La Tandona. Mientras, Inocente Montano, también miembro de ese grupo, fue condenado a más de 133 años de prisión por ese caso en un fallo de un tribunal español con sede en Madrid en el año 2020. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González. El presidente Ortega de Nicaragua dijo: invitamos a El Salvador a que participara en el tratado marítimo de sus fronteras, pero no aceptó. En la toma de posesión, el presidente Daniel Ortega mencionó que El Salvador no aceptó el Tratado Bicentenario. Este consiste en delimitar las fronteras marítimas de los 3 países centroamericanos. Honduras y Nicaragua lo firmaron el pasado 27 de octubre. La Corte lo que mandó fue que nos pusiéramos de acuerdo nosotros, que negociáramos nosotros. Y eso es lo que hicimos. E invitamos a El Salvador que participara, pero no aceptó. El presidente Juan Orlando Hernández, mediante su cuenta de Twitter, dijo: alentamos a El Salvador a apoyar el Tratado Bicentenario firmado por Honduras y Nicaragua, en lugar de duplicar su ejército, adquirir nuevas armas y tratar de dividir a nuestros vecinos. Años atrás, El Salvador estuvo en controversia con Honduras sobre la Isla Conejo. En 2021, el mandatario Juan Orlando lo declaró como territorio hondureño. Mientras tanto, el presidente Nayib Bukele no continuó con la disputa y contestó con la imagen de una golosina. Aprobamos en la Asamblea Nacional, ya lo aprobó la Asamblea Nacional, Gustavo. El tratado lo aprobó la Asamblea Nacional. Entonces, solo falta que la apruebe la Asamblea Nacional de Honduras. Y eso nos da paz, seguridad y estabilidad. Daniel Ortega afirmó que están abiertos a un diálogo con El Salvador para explicar las bases jurídicas y legales del tratado, partiendo del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona. Ahora lo dejamos con la editorial de la UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana, titulada Propósitos del Nuevo Año, en la voz de Omar Serrano. El comienzo de un nuevo año siempre es oportuno para hacer propósitos, ponernos metas y también para tomar ánimo con la esperanza que este nuevo año sea mejor para cada quien, para las familias y por supuesto para nuestro querido país. A pesar de la difícil situación que vive El Salvador en materia de inseguridad y criminalidad, 2022 comienza con signos de esperanza para este pueblo. El 22 de enero viviremos la beatificación del jesuita Rutilio Grande y sus acompañantes, Nelson Rutilio y Manuel Solórzano, y también del fraile franciscano Cosme Pesoto. La beatificación es como un rito de la Iglesia que en el fondo es el reconocimiento a personas que son ejemplo, que son modelos de cristianos, que vivieron el Evangelio integralmente hasta dar su vida por defender la vida de otros hermanos y hermanas. Así es que tendremos oficialmente reconocidos a más cristianos cuya vida y enseñanza nos pueden iluminar en estos tiempos tan difíciles que vive el país. También este 16 de enero se cumplen 30 años de la firma de los acuerdos de paz, que para muchos entendidos son el único acuerdo de país que El Salvador ha tenido
en toda su historia como república. Los acuerdos fueron queridos por todos y todas, celebrados por todos y todas. Pusieron fin a un derramamiento de sangre y sentaron las bases para transformar el país. Ciertamente los gobiernos que hemos tenido después de la guerra no cumplieron con la transformación que posibilitaban, pero hay avances que no se pueden negar. Por ejemplo, en materia de libertades políticas y democráticas, la creación de la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, que nacieron de esos acuerdos. Solo quien no vivió la guerra puede decir simplonamente que los acuerdos no sirvieron. Solo quien no se pone en el lugar de la víctima puede ningunear los acuerdos de paz. De ambos sucesos, de la beatificación de estos modelos de cristianos y de la conmemoración de los acuerdos de paz, podemos sacar grandes lecciones para la situación actual, para la de cada uno y para la del país. El Salvador quiere vivir en paz. Este pueblo merece vivir en paz. Pero no habrá paz sin democracia, no habrá paz con corrupción, no habrá paz sin participación ciudadana, no habrá paz cuando lo que se privilegia son las armas y no la educación. Enero nos puede dejar muchas lecciones para comenzar bien el año 2022. Y para finalizar nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de enero, que es sobre discriminación y persecución religiosa. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.